Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos a otro segmento de Esperanza para la Familia. Mi nombre es Berta Álvarez y estoy feliz de compartir con ustedes más sobre el tema que ya hemos estado viendo por algunas semanas, que se llama Mi Identidad. Estamos al aire los domingos de las 9 a las 10 de la noche en Conexión Cristiana Radio, en Family Values Radio, el 1010 AM en la ciudad de Phoenix. Y también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como La Esperanza para la Familia. Mándenos sus comentarios o puede comunicarse conmigo al 602-423-0962. Así que bueno, agarre papel, lápiz, pluma, lo que tenga a la mano para que tome notas, porque esta es la manera como usted habrá de aprender verdaderamente, porque escribe lo que va escuchando de interés y además que puede repasar sus notas más adelante. Eso es lo que me encanta a mí hacer cuando voy a conferencias, cuando estoy escuchando a una persona que está hablando. Es la mejor manera que yo siento que puedo retener. Anoto y luego ya repaso, ¿verdad? Para retener lo que aprendí. Bueno, hablando sobre la identidad, la definición de identidad, entre otras cosas, son las características singulares de una persona, es su carácter interno y la conducta externa, lo que es por dentro y también cómo es la persona en su actitud, su conducta, su comportamiento. Es lo visible, la personalidad de un individuo. También es lo que es la persona real, no lo que aparenta, con sus respectivos sistemas de valores. Es el propósito en la vida de una persona, la razón de su vida, el porqué de la existencia de esta persona. Y la identidad puede tener dos extremos. Una persona puede decir, no, es que yo no soy nada, yo no valgo nada. O sea, es un extremo donde no siente que es una persona con identidad, con valor, se cree muy poca cosa, siente que tiene muy poco valor. O el otro extremo puede ser una persona que diga, yo soy el mejor, yo soy la mejor. Es primero yo, después yo y siempre yo. Entonces pueden haber estos dos extremos en lo que es la identidad. Y hemos estado analizando cómo poder encontrar nuestra identidad basados en cómo Dios nos ve. Es parte de lo que hemos estado viendo. Ahora, ¿qué es lo que no es identidad? Um, bueno, no es identidad lo que hacemos, lo que desempeñamos, no es identidad lo que tenemos. Si tenemos mucho, entonces creemos que somos porque tenemos bienes o dinero. Tampoco es nuestra identidad, no está definida por lo que usamos. No tiene que ver necesariamente con nuestro apellido o con la familia, sino que la identidad es lo que la persona ha definido que es ella misma o él mismo. Hace muchos años trabajaba yo en el centro California y tuvimos una junta, era una reunión, y cada persona se estaba identificando por sí misma, de qué agencia venía, para tener una idea de las personas que estábamos ahí. Interesantemente, hubo un médico, todos sabíamos que era médico, pero no se identificó como el médico fulano de tal, sino que simple y sencillamente dio su nombre. Dijo, soy casado y tengo tantos niños, ¿verdad?
eh, se me llamó mucho la atención porque pues la mayoría de las personas que estábamos ahí estábamos hablando nada más de nuestro nombre y la agencia que veníamos representando, por decir así, pero él, interesantemente, no se identificó con lo que hacía, sino que se identificó simple y sencillamente con su nombre y una persona casada, un padre de familia. Me llamó mucho la atención. Así que, ¿qué es lo que usted diría si alguien le preguntara quién eres? Eh, ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué es lo que usted describiría? Algo para pensar, algo para analizar. Eh, Puede haber personas que llegan a veces ya a sus 20 años, veintitantos años, sin nunca haber tenido una identidad definida, algo claro de quiénes son, ah, de lo que, de lo que son como personas en su interior, eh, quizás por circunstancias adversas en su vida, que todavía están batallando con definir el propósito para su vida o hacia dónde se dirigen. Ah, Hay también personas que en un momento dado estaban bien definidos en su identidad, pero hubo una situación de crisis, de pérdida, y estas personas entran en mucha duda. Estoy hablando quizás como de un divorcio, de un fallecimiento, de un ser muy querido, una gran pérdida, quizás la pérdida de un trabajo que desempeñaba muy bien. Y esta persona en su crisis que tiene de la vida, también tiene una crisis de identidad. Y a veces las emociones se mueven tanto, el sentir, el valor propio, que la persona puede tardar meses, años o inclusive décadas, donde la persona pierde su identidad, pierde la noción de quién es verdaderamente. Y otros tienen, quizás se sienten, como dije antes, eh, su identidad basada en logros, carreras, posesiones o posiciones, ya sea lo que poseen o lo que desempeñan, el trabajo, un puesto, pero sus vidas están sin Dios. Entonces, una identidad bien definida tiene que ver con quién una persona cree que es Dios para él o para ella, y cómo se ve ella, esta persona, delante de Dios, con los ojos de Dios, cómo Dios le ve. Así que, bueno, hemos estado viendo en el pasado um, sobre cómo pasar de la familia de Adán, de donde todos nacemos con pecado, dice la palabra de Dios, y cómo venir a ser parte de la familia de Cristo, cómo ser parte, cómo entrar a esa nueva familia y cómo desarrollar características. Hablamos sobre el ropaje con que Dios nos viste una vez que hemos decidido entregar nuestra vida a Él. Hemos hablado cómo se vive esa vida nueva en Cristo Jesús, la nueva imagen que tenemos, cómo es que verdaderamente Dios nos ve, con sus ojos, ya una vez que hemos decidido pertenecer a su familia, a la familia de Cristo. Hemos hablado de la nueva libertad. También estuvimos analizando sobre cómo Satanás intentó poner en duda a quién Cristo Jesús era, cuando viene y lo tienta y le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Parecía como que de alguna manera él quería poner en duda en Jesús mismo quién él era, pero no pudo hacerlo, no lo logró, porque las 3 veces que Satanás le dice, si eres hijo de Dios,
haz esto y esto, el Señor Jesús contestó con la palabra de Dios. Las 3 veces Él dijo, escrito está. Y yo creo que esto es algo para considerar, que cuando vengan a situaciones difíciles de adversidad a nuestras vidas, que podamos tener esa certeza, esa seguridad, que no tambaleemos, que no caigamos en ninguna duda de quiénes somos eh, en Cristo Jesús. El Señor Jesús no se puso a argumentar con Satanás, no se puso a tratar de aclararle, simple y sencillamente le contestó con la palabra de Dios. Y eso es lo que podemos hacer nosotros. Cuando vengan dudas de alguna situación de adversidad a nuestra vida, necesitamos ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros, para que nos digamos a nosotros mismos, escrito está. La Biblia dice que yo soy esto y esto y esto, una nueva criatura. Vamos a estar analizando todo esto más para adelante, pero si lo vemos, si lo pensamos, si lo decimos basados en la palabra de Dios, entonces nuestras emociones, nuestras inquietudes, nuestras propias dudas de quiénes somos habrán de asentarse, de acomodarse, y nuestra vida va a poder tener esa estabilidad que estamos deseando y que podemos tener y deberíamos de tener. En esta ocasión, una de las cosas que vamos a estar analizando es nuestra nueva herencia, nuestra nueva herencia. En todo lo que hemos visto, ¿verdad? La nueva libertad, la nueva imagen, en todo esto, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios de nuestra nueva herencia. Una herencia es algo que se recibe por decisión de otra persona. No es algo por lo que trabajamos necesariamente, no es un pago de algo que hemos hecho, sino que es por decisión de otra persona, que una persona recibe una herencia. Se le puede llamar un regalo. Usualmente son más que un regalo, porque normalmente una herencia es un bien que se recibe en grande proporción. Entonces, una herencia es más que un regalo. Entonces, vamos a analizar lo que es nuestra nueva herencia por parte de Dios. Nosotros somos herederos de Dios y vamos a analizar esa nueva herencia. Ahora, podríamos pensar en una mentira del enemigo, como muchas veces nos trata de creer, pero vamos a analizar también la verdad. Una mentira podría ser algo así como: mi vida no tiene valor si no tengo éxito económico y dejo una gran herencia a mis descendientes. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que una persona puede creer que su vida no tiene valor, no tiene identidad, no tiene propósito, si no tiene un éxito económico. Y aquí es lo que estábamos hablando sobre las posesiones o sobre las posiciones. Y puede uno pensar, es que yo quiero dejar, yo debo, yo necesito dejar para mis hijos, necesito dejar esto, necesito dejar aquello, para que se lo repartan. Y eso podría ser un afán en la vida de una persona o de un matrimonio, posiblemente. Pero la verdad es esta: tengo un valor especial dado por Dios, porque Él me ha dado una nueva herencia, la cual provee satisfacción verdadera y duradera y la mayor seguridad posible. Así que esta es la verdad: nuestra nueva herencia por parte de Dios, por pertenecer a la familia de Cristo, es una satisfacción verdadera
duradera y una mayor seguridad. Y hemos estado analizando también sobre las tres necesidades básicas de todo ser humano, que son el amor, el significado y la seguridad. Amor, significado o propósito y la seguridad. Entonces, todo eso lo podemos tener una vez que pertenecemos a la familia de Dios a través de Cristo Jesús, y estas son también parte de nuestra herencia. Así que, primeramente vamos a ver que somos herederos de Dios. Gálatas 4:7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino libre, y su hijo también heredero, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Voy a volver a leer esto. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Esto es lo que nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 7. Y esto es algo para analizar, que no es que somos herederos de la nada, sino que somos herederos por medio de Cristo. Cuando creemos, cuando entregamos nuestra vida a Dios y el Señor Jesús viene a morar en nosotros, entonces es que nos convertimos en esos herederos de Dios. También podemos analizar que hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Y estamos hablando aquí en lo material. Hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Y podemos ver que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo quisiera añadirle aquí a esto de que Dios nos ha provisto para que vivamos piadosamente y con agradecimiento. El tener lo que Dios nos da para vivir piadosamente nos debería de desarrollar un corazón agradecido. Quizás no tenemos todo lo que quisiéramos, pero no nos falta nada. O sea, es muy probable que no tenemos todo lo que quisiéramos, pero a la vez no nos falta nada. Y eso, con un corazón agradecido, nos puede dar una perspectiva de la vida muy diferente. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos va a ir añadiendo cosas que Él quiere que tengamos, que son para que podamos vivir piadosamente. Y si a esto le agregamos un sentimiento de agradecimiento, entonces podremos vivir mejor. Yo me he topado con personas que pareciera que nunca están satisfechos con lo que tienen, en donde están, en esa etapa de su vida parece ser que todavía quisieran tener más, sienten que merecen más. Se dice que esta es la generación de los que demandan. Los hijos demandan de los padres cosas, comodidades, ¿verdad? Y no hay un corazón o una actitud de agradecimiento. Y eso es algo muy difícil, y a veces se crean estos hogares donde este es el ambiente, donde no hay agradecimiento por una mamá que hace comida, no hay agradecimiento por un papá que provee lo necesario, sino que hay más insatisfacción que otra cosa, y por lo tanto también hay falta de agradecimiento.
pero Dios nos dice que Él nos va a dar para poder vivir piadosamente. Otra cosa que es parte de nuestra herencia como parte de nuestra identidad nueva en Cristo Jesús es que hemos heredado una naturaleza divina. Hemos heredado una naturaleza divina, ah, a diferencia de la naturaleza pecadora que recibimos, con la cual nacemos por nacer en la familia de Adán. Entonces, la naturaleza divina que Dios nos da es lo que nos cambia por la naturaleza pecadora. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esta es nuestra naturaleza divina que heredamos. Aquí nos está describiendo la naturaleza divina que hemos heredado de Dios a través de Cristo Jesús. Lo siguiente es que hemos recibido toda bendición espiritual. Hemos recibido toda bendición, toda clase de bendición espiritual, contrario a la maldición espiritual con la que nacemos. Y Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y analizando sobre esto, yo me puse a pensar, ¿cuáles pueden ser las bendiciones espirituales que Dios nos da? Una de las cosas que analizo constantemente y que es una oración mía de constante es que Dios me dé sabiduría espiritual para saber cómo manejar ciertas situaciones o ciertas circunstancias en mi vida. Y hablando con personas, yo constantemente sugiero que pida sabiduría espiritual a Dios para que sepa cómo manejar su propia vida. Yo creo que estas bendiciones espirituales, que son una herencia de Dios, las podemos considerar como parte, la sabiduría espiritual la podemos considerar como parte de esas bendiciones que Dios nos da, con las cuales podemos vivir una vida en consagración, una vida con dirección, cumpliendo el propósito, cumpliendo con la identidad que nos define, esa nueva identidad en la vida que hemos obtenido a través de Cristo Jesús. Y lo último es que hemos heredado la vida eterna. Y bueno, con esto nos podemos dar por bien servidos, porque esto es contrario a estar perdidos por la eternidad. La vida eterna que hemos heredado de Dios nos da para poder vivir una vida confiados, sin temor, sin estar especulando hacia dónde vamos a ir una vez que muramos, sin tener el miedo o la inseguridad de qué va a ser de nosotros una vez que muramos. Es algo para valorar y para ponernos a pensar. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, al analizar todo esto, todas estas cosas que tenemos como herencia de parte de Dios, nos debe de llenar de satisfacción, de gratitud, vaya, a Dios por hacernos herederos de tantas cosas para llevar una vida más placentera, con más dirección y
con más propósito. Bueno, vamos a tomar una pausa y regresamos con usted después de unos minutitos.